¿Puedo sostenerlo? Solo si prometes tener mucho cuidado. Prometo que seré extremadamente cuidadoso. Seré muy cuidadoso, lo prometo. Ok, muy bien. Se resbala, ten cuidado. Bien. ¿Lista? Estoy a punto de tocar una esfera de 1 kilogramo de silicio 28. Son aproximadamente 2.15 por 10 a la 25 de ese elemento. Se siente absolutamente increíble. ¡Wow! Es sorprendente. Aparte de sus creadores, he sido una de las pocas personas en sostener la esfera. La materia prima usada para elaborarla tenía un valor de 1 millón de euros. Pero ahora, que ha sido esculpida de manera tan precisa, ¿cuánto vale? Es invaluable. Esto que ves ahora es el objeto más redondo del mundo. ¿Cómo puedes decir con seguridad que es el más redondo? Digo, el planeta Tierra es bastante redondo, ¿no? Si esta fuera la Tierra, Si esta fuera la Tierra, la montaña más alta y el valle más profundo estarían separados por... 14 metros aproximadamente. Es impactante. Es sorprendentemente redondo. Pero, ¿por qué invertirías 1 millón de euros y miles de horas de trabajo para perfeccionar una esfera pulida de silicio puro? Bien, la respuesta es grave, que significa tumba en inglés. O mejor dicho, grave, como se pronuncia en francés. Verán, el grave era el nombre original para la unidad de masa en el sistema métrico, el cual se convirtió en el Sistema Internacional de Unidades. En 1793, un comité que incluía al científico y aristócrata Antoine Lavoisier definió la unidad base de masa como el peso de un decímetro cúbico de agua a la temperatura de fusión del hielo, es decir, 1 litro de agua helada. El nombre grav provino del latín gravitas, peso, pero eso no duró demasiado. Sonaba demasiado similar al título graf, equivalente al de un conde. Y con la Revolución Francesa a toda marcha y el clamor popular por la igualdad para todos, no se podía tener una unidad más noble que las demás. Por esa razón, Lavoisier perdió la cabeza, literalmente. No porque ayudó a diseñar uno de los mejores sistemas de medida de la historia, sino porque recaudaba impuestos por ser un noble. Por lo tanto, las cosas se pusieron graves. El nuevo gobierno republicano creía que un grav sería demasiado grande para las cosas que ellos querían medir, por lo que se conformaron con el gramo, es decir, la milésima parte de un grav. Al poco tiempo se dieron cuenta de que un gramo era muy pequeño, volvieron al grav, pero como no podían llamarlo así, inventaron el kilogramo, o sea, 1000 gramos. Por esto, de las 7 unidades base del sistema internacional, el kilogramo es la única que tiene un prefijo en su nombre. En 1799, la definición del kilogramo fue redefinida a la masa de 1 litro de agua a 4 grados centígrados, la temperatura a la cual era más densa. Pero el agua en sí misma no es obviamente lo mejor para usar como masa estándar. Así que crearon un cilindro de platino puro que tuviese la misma masa que la definida por el agua y se llamó el kilogramo de los archivos. Ahora, hay que resaltar que en este momento el kilogramo ya no está atado a la masa del volumen del agua. El kilogramo de los archivos es por definición el kilogramo. 90 años después, en 1889, el kilogramo fue mejorado con un cilindro de aleación de platino e iridio. Era mucho más duro que el original, pero por lo demás era idéntico. Y por mucho tiempo siguió siendo la definición del kilogramo. Se lo llamó oficialmente el kilogramo prototipo internacional, aunque le dicen cariñosamente Le Grand K o la Gran K. Oh, y es de este tamaño. Era la única cosa en todo el universo con una masa de exactamente 1 kilogramo, porque esto era 1 kilogramo. También era la única unidad del sistema internacional que estaba definida por un objeto físico. Lo guardaron bajo 3 campanas de vidrio junto a 6 kilogramos gemelos, dentro de una bóveda con clima controlado, cerrada con 3 llaves independientes, dentro del sótano de la oficina de pesas y medidas en las afueras de París. Bien, si hubieran sido capaces de ingresar en esa bóveda y manipular la Gran K, habrían cambiado la definición del kilogramo, de la cual dependían muchas otras medidas, por lo que hubiese provocado un caos. Bueno, no, en realidad no, pero ¿cómo podría alguien saber si la masa de la Gran K ha cambiado?
Bien, cuando fue creada por primera vez, se hicieron 40 réplicas. No fueron totalmente idénticas, ya que sus masas eran un poco diferentes a la Gran K, pero esas diferencias fueron registradas. Entonces, esas réplicas se enviaron a distintos países para que sirvieran como sus estándares nacionales. En 1948, los kilogramos fueron reunidos para un pesaje y allí comenzaron los problemas. Aunque todos los cilindros fueron hechos con la misma aleación y almacenados en las mismas condiciones, sus masas diferían por el paso del tiempo. La propia masa de la Gran K no era igual a la de los pesos gemelos, y para complicarlo aún más, cuando fueron reunidos nuevamente 40 años después, sus masas diferían aún más, hasta 50 microgramos, el peso de una huella dactilar. Pero las huellas dactilares no eran las culpables, ya que los kilogramos habían sido lavados cuidadosamente antes de cada pesaje. Entonces, algún proceso físico debió cambiar la masa de los cilindros, pero la manera en que eso ocurrió sigue siendo tema de especulación. Una cosa sí es segura, la masa del cilindro de platino-iridio no es estable en el tiempo. Eso fue un gran problema porque no se puede tener una unidad que cambie su valor. Y las repercusiones no se limitan a medidas de masa, ya que de las 7 unidades base del sistema internacional, 4 dependen de la masa del kilogramo, sin mencionar las que derivan de ellas como newtons, joules, voltios y vatios. Entonces, quienes estaban en países que no habían adoptado el sistema métrico, sí, hablo de Liberia, Birmania y Estados Unidos, podían alardear de que su unidad de masa, la libra avoirdupois, ya no esté definida por un objeto físico. En cambio, se define como exactamente 0.45359237 kilogramos. ¿Qué dicen ahora? Sin dudas, algo había que hacer para eliminar la dependencia del kilogramo respecto a un objeto físico. Y aquí es donde la esfera de silicio entra en escena. Pero, ¿cómo ayuda exactamente? Aquí tienen un hermoso objeto físico, pero sigue siendo un objeto físico y se intenta apartar de eso. Intentamos apartarnos del objeto físico, pero lo que hacemos con este en particular es contar cuántos átomos hay allí. No puedes realmente contar cuántos átomos hay allí, ¿o sí? No se puede contar cuántos hay, pero sí se puede calcular cuántos hay, porque esto es silicio. No hay vacíos ni dislocaciones. Entonces esto es un cristal perfecto de silicio. Exacto. No solo es silicio puro, también contiene solo un isótopo de silicio, silicio 28, lo que explica por qué el material original era tan costoso. ¿Y por qué es una esfera? Bien, una esfera es un objeto bastante simple. Si conoces el diámetro de la esfera, puedes determinar toda la dimensión del objeto. Bueno, eso explica por qué la esfera debía ser el objeto más redondo que se haya creado, pero ¿cómo logras algo tan redondo? De hecho, empezamos con una esfera muy grande, era como de 2 milímetros más grande en diámetro, y luego fuimos puliéndola de manera cada vez más fina usando un abrasivo. En realidad es como un masaje de átomos. Llegamos al punto en el que tratamos de controlar la forma de un objeto a una escala atómica. Pero hacer la esfera es tan solo la mitad del camino. Luego deben medir el diámetro de manera precisa. En realidad, el diámetro se mide con láser. Se mide manteniendo la esfera en el centro de una cavidad, mientras un láser toca ambos lados y entonces se mide el espacio resultante. Al saber el diámetro, se puede determinar su volumen. Y como el espacio entre los átomos en el silicio se conocen con absoluta precisión, se puede calcular cuántos átomos forman la esfera. Esto permite redefinir la constante de Avogadro. La constante de Avogadro se definía en base al kilogramo y era igual al número de átomos en 12 gramos de carbono 12. Sin embargo, al utilizar este enfoque, el número de átomos de silicio en la esfera se usaría para fijar la constante de Avogadro, la cual definiría a su vez al kilogramo. Por esto, si las esferas de silicio se perdieran o dañaran, no habría ningún impacto en la definición del kilogramo, porque este se basaría en un concepto, no en un objeto físico. ¿Te gustaría ver que la definición oficial del kilogramo diga: un kilogramo es la masa de 2.15 por 10 a los 25 átomos de silicio 28? Sí, pero no... ¿Eso pasará? ¿Hay alguna posibilidad de que eso suceda? Existe otro enfoque en la redefinición del kilogramo que implica fijar la constante de Planck usando algo llamado balanza de Watt. Estos dos enfoques son complementarios. Uno aporta una revisión del otro. Se buscó que concuerden
y que sean capaces de disminuir sus incertidumbres a cerca de 20 microgramos. Y a través de esto se redefinió el kilogramo en el 2018. Así que el kilogramo dejó de ser una unidad inmutable, ya no más definida por un objeto físico en la bóveda de un sótano en algún sitio de París. Un último detalle. Quiero resaltar que se necesitó una colaboración internacional entre científicos para crear la esfera de silicio. ¿Pero no creen que el científico que concibió el silicio deba recibir algo de crédito? Bueno, en 1787 no fue otro que Antoine Lavoisier. Así que él estuvo involucrado en la definición del kilogramo desde el principio hasta el final o desde la cuna hasta la tumba.